medicamentos y la dieta, ¿no? Hacer una dieta estricta, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es básicamente dentro de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Ahora vamos a ver la insuficiencia renal crónica terminal. O sea, la primera vimos la insuficiencia renal aguda, ya desarrollamos la insuficiencia renal crónica y ahora sí vamos a desarrollar la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda que tengan, jóvenes? ¿Una pregunta? Profesor, le Sí, quiero hacer dos preguntas. sí. Una, ¿el trasplante del riñón puede ser de un paciente cadavérico por un accidente de tránsito? Y O la otra muerte sería, claro, por muerte de un accidente, ¿no? neurológica. ¿Mm? Y otra puede ser, otra pregunta, ¿la insuficiencia renal, hay dolor? Porque a veces cuando uno dice, ay, me duele la cintura, ¿serán los riñones? Y escuché que dice, no duele, cuando tú tienes eh, insuficiencia renal, no hay dolor. ¿Es cierto eso? No, cuando hay una insuficiencia renal, no, no hay dolor. ¿Cuándo hay dolor? Cuando se forma litiasis. Si hubiera litiasis, ahí sí hay dolor, presencia de dolor. Pero cuando hay una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, no hay dolor. Muchos de los pacientes incluso sin conocer o sin haber acudido tal vez a su control o su chequeo, ¿no? Cuando llegan a hacer su control, recién ahí se enteran que tienen insuficiencia renal aguda, hasta incluso insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque a través de los resultados de laboratorio, los resultados de imágenes, como podrían ser la ecografía, las tomografías, ¿no? Entonces, a través de ello, recién se determinan, pues, que puedan tener, ¿no? No muchas veces la presencia de dolor en este tipo de pacientes, ¿no? Por eso hay que hacerse el chequeo, ¿no? Sobre todo el chequeo tiene que ser de los pacientes o las personas que tienen antecedentes familiares, ¿no? Que hayan tenido insuficiencia renal aguda o crónica. Entonces tienen que hacer un control. Y no solamente le hablo de riñón, sino de muchos otros órganos, ¿no? Si tenemos familiares con antecedentes que ellos hayan esa enfermedad de los órganos, entonces es mejor hacer el chequeo una vez por año, posible, ¿no? Una vez al año, ¿no? Hacer todo su chequeo, ¿no? Controles, por ejemplo, urea creatinina, o si algunos han tenido antecedentes familiares con cáncer, igual hacer su despistaje de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es importante para todos, ¿ya? ¿Algo más por ahí? Bien. Profesor, Entonces, hay una seguimos. pregunta. Sí, Digamos, cuando va 5 veces en las noches nada más más va al baño, como 5 veces hasta más, dice, ¿es porque puede ser mal de los riñones o a qué causa eso, profesor? depende de la edad. ¿Qué edad tiene? Tiene entre 40 y 45. Ah, ya, No, no, entonces 40, eso no necesariamente es porque puede estar mal de riñón, sino estamos hablando de un paciente de sexo masculino o femenino. masculina. Ah, ya, entonces muy probable sea por la próstata. Ya, la próstata es lo que ocasiona micciones así intermitentes en la noche. Entonces, es a consecuencia de la inflamación, de una prostatitis que podía estar presentando, pero no es por el riñón. Ah, ya, profesor. Ujú. Gracias. Entonces, pasamos a ver la insuficiencia renal crónica terminal. Profesor, una consultita. Sí, dígame. Quisiera consultarle, los pacientes, ¿qué pacientes entre masculino y femenino tienen más problemas renales, tanto crónico agudo?
La insuficiencia renal femenino o masculino. aguda o crónica, Sí. ambos sexos tienen la misma prevalencia. No hay uno Ya. que sea menos ni más. Lo que va acá a depender es que qué pacientes tienen, por ejemplo, hipertensión arterial o ha sido diagnosticado como hipertensión arterial, o qué pacientes tienen diagnosticado, por ejemplo, la diabetes mellitus, o qué paciente, por ejemplo, ha tenido en algún momento infecciones como el de glomerulonefritis, ¿no? Y así, entonces eso va a depender mucho de la clínica del paciente. O sea, puede ser en el sexo masculino como podría ser en el sexo femenino. O sea, no necesariamente es que ya el porcentaje mayor es en el sexo masculino y en el porcentaje menor es el sexo femenino. No, no es así. Ya, entonces ambos tienen esos factores de riesgo para poder tener la insuficiencia renal aguda como la crónica. ¿Ya? Ya, pero otra consulta, profesor. Por ejemplo, en la parte de la sierra, por ejemplo, hay mina de sal, ¿no? Ujú, Y lo que pasa es que las personas que viven alrededor de mina de sal consumen de esa mina, ujú, lo sacan en rocas, ¿no? ujú. Y consumen esa sal. Y el especialista que fue, el médico que fue a visitar al pueblo, le dijo pues que no consuman esa sal, que no es adecuado. Ujú, Y en la cual había muchos pacientes pues que tenían problemas renales, por el claro. motivo que consumían pues sal que no era tratada, ¿no? Ujú. En ese sentido, entonces tiene razón, que la La- sal no tratada hace daño. claro, es que la sal que no está tratada, o sea, así como por ejemplo la que tenemos, el sal de consumo, ¿no? El sal de, de yodada que existe, por ejemplo, definitivamente no hace daño, pues, ¿no? Pero sin embargo, las de las salineras que no están procesadas, por ejemplo, que existen, lógicamente va a hacer daño. ¿Por qué? Porque consumen sin control, ¿no? Aparte de que consumen sin control, entonces esa sal tiene pues un alto contenido de sodio, ¿no? Entonces no es como una sal que está procesada, ¿no? Industrialmente, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es importante hacer la recomendación. Incluso, por ejemplo, esas sales de las salineras no tienen yodo, ¿no? Entonces, lo que el ser humano necesita es que también consuman sal yodada, por eso, ¿no? Hay pues esa denominación de sal yodada. ¿No? Entonces, muchos personas en la sierra van y compran pues esas sales, ¿no? Esa sal, y incluso lo utilizan para sus alimentos, ¿no? Y he visto también, por ejemplo, en la sierra, cuando preparan el queso, ¿no? Echan cantidad de sal, ¿no? Pero ¿para qué echan cantidad de sal? Para poder aumentar el peso al momento de que van a vender pues en los mercados, ¿no? Eso es otro factor también. Y es más, y no utilizan pues la sal yodada, sino en la preparación de los quesos y todo, utilizan pues esa sal de las salineras, sin haber pasado pues por todo el proceso, ¿no? Para que sea declarado como apto para el consumo humano. Entonces, eso sí es definitivamente dañino pues para la salud, ¿no? Eso se Así es. refiere a esa sal que viene tipo piedra. Claro, hay como piedritas, pues roca. Y incluso eso lo Sí, así chancan es. y lo trituran, creo, y eso utilizan, pues, ¿no? Así es, ¿ya? En Bolivia hay un lugar que se llama Maras, si no me equivoco, ¿no? Maras se llama el lugar. Y en ese lugar, en Maras, hay bastantes, la salinera, bueno, el más grande salinera a nivel Latinoamérica, creo, a nivel mundial, si no me equivoco, en Bolivia, ¿no? Entonces ahí los pobladores
hacen pues de la sal diseños, muchos diseños, o sea, diferentes trabajos así artesanales de la sal. Hasta incluso tienen casas hechos con bloques de sal, ¿no? En ese lugar, ¿no? Entonces, no solamente lo utilizan pues la sal, por ejemplo, para el consumo humano, sino utilizan la sal para poder realizar pues trabajos así detallados o tal vez ambientes, ¿no? Así como hospedajes a través de bloques de sal, ¿no? Entonces, sí, en esos lugares existen pues gran cantidad de sal. Y como también muchos de ellos consumen esa sal, pero esa sal tiene pues, que no tiene yodo, ¿no? La sal. No son, tampoco han pasado por el proceso, ¿no? Para poder declararlo pues como apto para el consumo humano, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? ¿Alguna Profesor, pregunta pero más? también hay otro tipo de sal, sal de agua. Claro, también existe pues sal de agua, Pero ¿sí? eso no sería natural porque ese sale de un poquialcito ¿Ya? y ahí cogen la sal. Es No, sal, pues, o sea, es en agua. ajá, claro, pero se tiene que determinar pues su composición, ¿no? Si realmente es apto para el consumo humano y si contiene yodo, o sea, todo eso se tiene que determinar, pues, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Bueno, seguimos entonces. Insuficiencia renal crónica, ¿no? Como también llamado nefropatía en etapa terminal, ¿no? Acá nos habla de que es algo, dice que es deterioro progresivo y a la vez es irreversible, ¿no? ¿No? De la función renal en sí, ¿no? Y esto obviamente va a haber, ¿no? Donde los líquidos, los electrolitos, el metabolismo, ¿no? Igual, ¿no? Va a haber una retención de urea, ¿no? Y otros desechos nitrogenados en la sangre en sí, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que es una insuficiencia renal crónica terminal? ¿No? Lógicamente acá va a ser progresiva e irreversible, ¿no? En la función renal, ¿no? También, ¿no? Cuando eso se determina por un filtrado glomerular que va a ser inferior de 20 a 25%, ¿no? Esto dice que ¿no? Cuando se ha perdido del 80 al 90% de la función renal, ¿no? Cuando hay esa pérdida, ¿no? Además, va a haber, dice, cuando hay esta disminución del filtrado glomerular, va a provocar, dice, la pérdida progresiva del número de nefronas funcionantes, ¿no? Entonces, poco a poco va a ir perdiendo la pérdida de los nefrones, ¿no? La función principal de las nefronas, ¿no? La etiología, que podría ser por una enfermedad sistémica, ¿no? Puede ser provocada por esas enfermedades sistémicas, como podría ser la diabetes mellitus, o como también puede ser por una glomerulonefritis, o tal vez de la pielonefritis. La hipertensión igual no controlada, que sigue siendo uno de los factores, ¿no? Asociados a la insuficiencia renal crónica terminal. Lo otro es la obstrucción igual del aparato urinario, ¿no? Por cualquiera de los factores que existan, ¿no? Lo otro, las lesiones hereditarios, que podría ser como la nefropatía poliquística o los trastornos vasculares, ¿no? Y otro que podría ser por infecciones de medicamentos, que podrían ser los agentes tóxicos a la vez, ¿no? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas frente a ello? Va a haber manifestaciones clínicas a nivel neurológico, ¿no? Más importante que podría ser que el paciente presente convulsiones. Otro que puede ser a nivel integumentarios, que podría ser que la piel, por ejemplo, sea
equimosis que presentara, ¿no? Así como, por ejemplo, golpes, un mínimo golpe que se diera en la piel, empieza a la piel a tener cianosis, ¿no? Equimosis, decimos, ¿no? Esos pequeños eh, manchas que se puede hacer en equimosis, ¿no? Prurito, ¿no? Prurito, o sea, picazón en la piel. Lo otro que puede ser las cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión, ¿no? Lo otro que puede ser el edema periorbital, ¿no? O el edema de manos, pies y sacros, ¿no? A nivel pulmonares, que también podríamos manifestar, o pueden manifestar los pacientes disnea, dolor, ¿no? Lo otro es los gastrointestinales, que puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga náuseas, que tenga vómitos, hasta incluso diarrea, o tal vez no tanto tampoco diarrea, sino estreñimiento, ¿no? Que podría tener dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no? Hematológicas, que podría ser anemia definitivamente, ¿no? Porque no estaría funcionando pues la glándula suprarrenal, ¿no? La anemia. Lo otro, los reproductores, que podría haber una infertilidad en los pacientes, ¿no? Hasta incluso puede tener la atrofia testicular, ¿no? Las mujeres podrían tener amenorrea, ¿no? Músculo esquelético, que podrían ser calambres musculares, ¿no? Dolor a nivel óseo, hasta incluso llegar a tener fracturas de huesos, ¿no? ¿Cuáles serían las pruebas diagnósticas? Análisis de sangre, aumento siempre de urea, creatinina, ácido úrico. En análisis de orina va a ser disminución del volumen, densidad de la orina. En radiológicas, que puede ser la ecografía, ¿no? Simple, la tomografía, ¿no? Y por último, hacer una biopsia renal, ¿no? En el paciente. Tratamiento de la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Uno, dietético, ¿no? La dieta, ¿no? Importante. El otro, farmacológico, y lo otro, el sustitutivo, ¿no? Que podría ser, ¿no? Entonces, si hablamos dietético, podemos, por ejemplo, ¿no? Tener la restricción de líquidos, ¿no? Alimentos que podrían, ¿no? Consumir, ¿no? Rica en carbohidratos, baja en potasio, baja en sodio, baja en proteínas, ¿no? Entonces, son el tratamiento dietético, ¿no? En el tratamiento farmacológico, ¿no? Utilizar, pues, los diuréticos, ¿no? El hierro, ¿no? Para prevenir la anemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos se hace, pues, las transfusiones, incluso muchas veces, los inmunosupresores y los corticoides, que también, ¿no? Podrían utilizarse dentro de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Como tratamiento sustitutivo, ¿no? Definitivamente uno es el trasplante renal, ¿no? Que se puede dar. Lo otro es la diálisis, ¿no? Dentro de la diálisis, hacer pues la hemodiálisis o tal vez la diálisis peritoneal, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Dentro de la diálisis. Ya, bueno, el tratamiento, ¿no? Siempre tiene sus objetivos, ¿no? Que vendría a ser evitar la progresión del daño renal, siempre prevenir el desarrollo de la uremia. Dentro de la hipertensión con insuficiencia cardíaca congestiva deben tratarse según lo indicado, ¿no? Dentro de las dietas y líquidos tenemos sodio, ¿no? Dice no restringir excepto cuando exista hipertensión o edema, ¿no? En líquidos, pérdida insensible más diuresis, ¿no? La furosemida, o también llamado Lasix, se debe dar si hay edema como ensayo terapéutico, ¿no? Que también se da como tratamiento, ¿no? Pacientes que presentan edema, ¿no? Trastornos de potasio, que también puede ser otro, la hipercalemia, los diuréticos, el gluconato de calcio, el bicarbonato de sodio, ¿no? Preparar ya al paciente para la diálisis, ¿ya? Y las insulinas si tiene diabetes mellitus, ¿no? El hidróxido de aluminio sin magnesio, ¿no? Para disminuir la fosfatemia, ¿no? En estos
pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Prevenir, ¿cómo? Atención a obstrucción, siempre las infecciones, la hipertensión, la diabetes, el control que debería ser un examen anual de orina, ¿no? Ya sea en niños, embarazadas, en personas con riesgo a tener insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Dentro de los cuidados tenemos enfocados a la prevención de insuficiencia renal crónica, el control de la dieta y otras alternativas terapéuticas, controlar la hipertensión, seguir una dieta adecuada y tomar la medicación necesaria, controlar la glucosa en diabetes, ¿no? La hipertensión, cambiar siempre el estilo de vida del paciente, las infecciones, ¿no? Controlar las infecciones, tanto de la vejiga, los riñones, ya los medicamentos que deben consumir o administrarse los medicamentos bajo prescripción médica, ¿no? Entonces, en realidad es esto lo que pasa, ¿no? La insuficiencia renal crónica terminal llega a eso, ¿no? El pacientito, ¿no? Bien, bien jóvenes, entonces eso lógicamente en lo que es la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal crónica terminal. Cuando hay una insuficiencia renal crónica terminal, definitivamente ya llegan a tener pues una falla multiorgánica, ¿no? Entonces ahí ya el paciente llega a fallecer con esa falla multiorgánica, ¿no? Entonces básicamente eso es todo lo que es de la insuficiencia renal aguda, crónica y terminal. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, al respecto? Profesor, una consulta. Sí. En el diagnóstico, ¿la proteinuria también se puede juntar por 24 horas, profesor? Así es, sí, 24 horas en la orina, sí, La orina, ¿no, profesor? así es. Ujú. Ya, profesor. Bien, ¿alguna duda más, jóvenes?